lo que ven aquí son reglas básicas de cómo funcionan los números. La primera que tenemos aquí simplemente dice un número es igual a sí mismo. Eso es lo que significa. No hay nada más que eso. Es este de aquí. Un número es igual a sí mismo. ¿Ok? Uno es igual a uno. Después de la otra regla que ven ahí, a más cero o un número más cero siempre va a dar ese mismo número del que estamos hablando. Entonces, 2 más 0 igual, nos está dando 2. Parece que es muy sencillo, pero cuando estamos hablando de problemas de GD, pueden ser un poquito capciosos si no se recuerda o si no se está hablando, si no se está teniendo muy en cuenta estas reglas. La regla que sigue dice un número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Cualquier número que sea, ya sea, no sé, 100 multiplicado por 0 nos va a dar 0. O 5 multiplicado por 0 nos va a dar 0. Cualquier número que sea, ¿verdad? Esa es una regla fundamental. Después, un número multiplicado por 1 siempre nos va a dar ese mismo número. 5 por 1 nos va a dar 5, ¿verdad? Es lo mismo. Un número dividido por 1 nos va a dar igual, su misma identidad. 5 dividido por 1 va a dar 5. Pero ¿qué pasa cuando dividimos 5 dividido por 5? ¿Qué nos da? 1. Cuidado. Ok, estamos dividiendo nada más, ¿verdad? 5 cosas dividido entre 5 personas, cada uno le toca 1, ¿verdad? Un número, perdón, 0 dividido por cualquier otro número, en realidad a nadie le toca nada. Por ejemplo, no tengo dulces y se los doy a usted. ¿De cuántos dulces le di? Nada, ¿verdad? En realidad el 0 no se puede dividir, pero de todos modos quiere decir que si no hay nada que dividir, entonces a nadie le toca nada, que es 0. Pero cuando se trata de un número que se divida por 0, eso en realidad no puede existir. Si yo tengo $10 y se los quiero dar a nadie, entonces yo me quedo con los $10, ¿verdad? Nadie lo recibe. Entonces, la idea de dividir por 0 no existe porque de hecho no se está dividiendo, absolutamente. En el caso anterior que les decía del 0, no hay nada que dividir, pero sí hay personas a quien se tiene, o cosas entre quien se tiene que dividir eso, pero obviamente no les toca nada a nadie, ¿verdad? Son un poquito abstractas las ideas a lo mejor, pero es algo que se tiene que también tener en cuenta, que es bastante básico. Después, las reglas que ven aquí del otro lado. A ver, espera un puntito. Esas reglas que ven aquí de A más B, cada vez que vean letras, siempre van a representar un valor, algún valor que se les da, ¿verdad? Pero y se les llaman variables para que se vayan familiarizando con esta palabra. La A y la B tienen valores específicos, pero para establecer reglas se utilizan variables. El número A o la A plus B, un número más otro número,
como resultado nos dan la suma de los dos números sin importar dónde está su posición. Entonces, la suma de números es una de esas propiedades donde no importa dónde esté el número, siempre nos va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, 3 más 5 es lo mismo que si sumáramos 5 más 3. En cualquiera de esas situaciones vamos a tener 8, ¿verdad? Nos va a dar siempre 8. Lo mismo aplica con la multiplicación. Si tenemos les cambio de color aquí. Con la multiplicación, si tenemos 3 por 5, es lo mismo que si multiplicaran 5 por 3. La misma situación se aparece en las de abajo. Cuando se multiplican tres números corridos, igual no importa dónde está la ubicación de cada uno de ellos, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Lo que no pasa con la resta o la división. Con la resta o la división va a ser un poquito diferente. En esos dos casos, cuando se tiene, por ejemplo, A menos B, no es lo mismo de B menos C. Vamos a poner, perdón, A. Vamos a ponerle valor a las letras. La A va a representar 10 y la B va a representar 5. Entonces no es lo mismo 10 menos 5 que 5 menos 10, porque cada una de estas nos va a dar un valor diferente. La primera nos va a dar 5 como valor positivo, pero la segunda nos va a dar 5 como valor negativo. Entonces hay que tener cuidado cuando se lee algún tipo de problema que se describe, que esté en palabras. Hay que tener mucho cuidado cómo podemos o cómo colocamos los números cuando estamos haciendo las operaciones que se nos pide. Entonces las reglas basado en esa idea o esa teoría es positivo por positivo siempre va a dar un resultado positivo. Negativo por negativo igual va a ser positivo. Pero cuando tenemos signos diferentes en cada uno de esos números, nos va a dar un valor negativo. La recta numérica es básicamente la representación de esto, donde hay tenemos los valores inversos de cada uno de esos números. Se representa generalmente con un 0 en medio y hacia la derecha, sí, esta es la derecha, ¿eh? Hacia la derecha siempre van a estar los números positivos, hacia la izquierda los números negativos. Y lo mismo vamos a tener cuando hablamos de los cuadros cartesianos, donde se divide por dos líneas, ¿verdad? Las dos axes, que son la X y la X va horizontal, la Y vertical. En los problemas de GED aparece mucho acerca de distancias con el concepto de valor absoluto. Entonces, la distancia entre un número en la recta numérica siempre va a ser un número positivo. Va a ser muy común el uso de potencias, números potenciales. Aquí hay varios ejemplos de cómo se pueden representar. ¿Cuál sería otra manera de representar la primera operación que ven ahí? ¿Esa que es aquí, la primera? 5, 3, 5 y 3 chicos. 5 más 5 más 5. 5 a la cuarta.
Estamos sumando. La operación es sumar. ¿Cuál sería otra manera de representar esta misma operación? Más simple. Si sumamos 5 más 5 más 5, nos dan 20, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos representar eso? Podemos representar el 10 más 10, ¿de qué otra manera? 5 por 4, que sería la mejor representación, utilizando la repetición de esos números, ¿verdad? Para establecer una tipo de, ¿cómo se dice? Fórmula, por así decirlo. Cuando se tiene una serie de números que son iguales, básicamente lo que estamos haciendo es una multiplicación, ¿verdad? Y el problema de aquí abajo, ¿cómo lo podremos representar? Claro, el paréntesis, si no lo mencioné anteriormente, significa multiplicación. Es muy importante. Es una multiplicación, entonces estamos multiplicando todos estos seises. ¿Cuántos números 6 están aquí? 6. ¿Cómo podemos representarlo? 6 a la sexta potencia, por ahí alguien lo dijo. 6 a la sexta potencia. Y ya está, que está aquí, ¿cómo la representamos? ¿Cuántas fracciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 fracciones. ¿Qué tipo de operaciones están haciendo aquí? Está multiplicando también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la podemos representar? A la séptima potencia, ¿verdad? Un medio a la séptima potencia. Y la última que tenemos aquí, ¿cómo la podemos representar? 9 a la potencia 5. 9 a la potencia 5. Ok, vamos a escribirlo. 9 con potencia 5. Como habían dicho, Mario decía también, podemos multiplicar el 3 a la segunda potencia o 3 al cuadrado, que nos da 9. 9 por 9 por 9 por 9, que es cada uno de los paréntesis que tenemos ahí, que son 5. O, ¿cuál sería otra manera de escribirlo? Y esto lo vamos a ver un poquito más al rato, pero si alguien lo sabe, ¿no? Entre paréntesis, el 3 a la potencia que está en los números. Ajá. 3 al cuadrado entre paréntesis por la potencia. 3 dice al cuadrado. A la 5. A las 5, ¿ok? Tenemos que continuar con ese 3 al cuadrado y después afuera del paréntesis tenemos que decir, ok, ¿cuántas veces este número se está multiplicando? Estuvimos de acuerdo que lo que tenemos aquí al principio es lo mismo que 9 al quinto, a la quinta potencia, y es lo mismo que el 3 al cuadrado a la quinta potencia. ¿Cuál sería la mejor manera de escribirlo o la manera más simple de escribirlo? Tenemos que multiplicar estas dos potencias. Entonces tenemos 3 a la décima potencia. Y ahorita lo vamos a ver. A ver si se puede ver un poquito más claro aquí. Si escribimos ese mismo número, si escribimos este número 3 a la décima potencia, ¿verdad? ¿Cuántos 3 tenemos que escribir? 10. Que si vamos a la ecuación original que tenemos aquí, vemos que tenemos 2 3 en cada paréntesis, ¿verdad? Porque el 3 está al cuadrado. Entonces hay 2 números 3 en cada. Ok, tenemos, en el primero tenemos 3 por 3. Voy a poner un punto en medio para indicar que es una multiplicación también.
y después hay 2 más en cada uno de los paréntesis, ¿verdad? Entonces tiene sentido multiplicar el número, el cuadrado, la potencia de 2 por la potencia de 5, que nos indica que ese mismo número que está en paréntesis hay que multiplicarlo 5 veces más. ¿Sí se entiende? 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3. Entonces nos da un total de 3 a la 10ª potencia. Pero en lugar de hacer todo ese trabajo, ya saben que como regla es de, ok, tengo un número en paréntesis con una potencia adentro, ¿verdad? En el caso del 3 al cuadrado. Pero tengo otro número, tengo el mismo número repetido con la misma potencia. ¿Cuántas veces se repite eso? Oh, se repite 5 veces. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para escribirlo de manera más simple? Multiplicar los exponentes.